Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Qué bueno volver a compartir con ustedes. No digo volver a verlos porque no los estoy viendo, pero sé que están ahí. y, y qué bueno volver a juntarnos un domingo más virtualmente para adorar, para compartir, ¿cierto? De esta manera. Eh, Pucha, los invito a orar para que podamos partir eh, y, a, y a poder también prepararnos para este momento. Señor, te damos gracias por una nueva reunión que tú nos permites tener a través de estos medios, pero sabemos que eso a ti no te importa, Señor. Sabemos que tú miras nuestro corazón, nuestra disposición, y te pedimos que ahora tú nos prepares para poder buscarte verdaderamente, Señor. Me pares a mí, Señor, me ayudes a compartir tu palabra y también prepares los corazones de quienes la van a escuchar, Señor. Que esta palabra sea de bendición para muchas vidas y que tú, Señor, estés en medio de nosotros en este momento, Señor, y siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno, yo la verdad me estaba acordando de lo que comentaba Jimmy la semana pasada cuando nos habló acerca de esta pasión, de las distintas pasiones que existen y nos invitó también a apasionarnos por Dios, a apasionarnos por buscarlo a Él. Eh, y también nos habló de otros tipos de pasiones que tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, la pasión por la política. Yo no tengo nada en contra de eso, pero sí me duele de repente ver cómo las personas se toman muy a pecho todas estas diferencias y todo y llegan incluso a defenderse. Incluso personas de la iglesia, no de esta iglesia me refiero, pero personas cristianas. Y es difícil ver eso, es triste en realidad. Porque claro, todos vamos a ser distintos, todos tenemos distintas opiniones y eso está bien. Si no, no sé, Dios hubiera creado puros robots iguales nomás. No, somos todos distintos, pero, pero eso no significa que no podamos conversar o que no vayamos a poder tolerarnos, ¿cierto? Entonces hay límites también al manifestar las opiniones. Eh, y yo hace poquito miraba una publicación en Facebook, que es la red social que tengo, porque no las ocupo mucho, pero veía una publicación de una persona que era bien dura y donde criticaba a otra persona porque en su opinión esta persona lo había ofendido, pero finalmente esta persona que criticaba estaba ofendiendo a la otra persona también. Entonces estaba cayendo lo mismo que criticaba y a pesar de que varias personas se lo comentaban y le decían, oye, mira lo que estás haciendo, parecía no darse cuenta esta persona de lo que estaba haciendo y seguía entonces en un discurso de autocompasión y de crítica hacia esta otra persona y hacia los demás, hacia todos quienes no estuviesen de acuerdo con él. Eh, y bueno, eso es lo que pasa un poco con las redes sociales, que dan para eso, dan para andar haciendo muchas críticas y también para aparentar mucho. Justamente también esta semana había una campaña que trataba de precisamente luchar contra esta cultura del aparentar a través de las redes sociales y de la obsesión o el amor hacia los likes, la dependencia hacia los likes, ¿cierto? A esta reacción de me gusta o de estar atentos ahí a las reacciones. Y era una campaña que trataba de como hacer reaccionar a las personas para no depender de esas cosas y dejar de aparentar también. Eh, pero eso a la vez es algo muy humano, ¿cierto? Vivir aparentando y estando muy atentos a lo que hagan los otros, ¿cierto? A lo que los otros hagan mal sobre todo. Y por supuesto, cuando yo veo que otra persona hace algo mal, eso es mucho peor, muchísimo peor que lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo llegar a hacer alguna vez. Eh, Porque yo podría equivocarme, ¿cierto? Pero esa otra persona, no, no, no. Esa otra persona ha hecho cosas terribles,
¿cierto? No hay punto de comparación. Pero ¿saben qué? Jesús conocía muy bien esa costumbre de nosotros, aunque en los tiempos que anduvo Jesús acá en la tierra no habían redes sociales, pero había personas y habían relaciones entre las personas, y Jesús conocía esas malas costumbres nuestras como seres humanos, ¿cierto? Y por eso mismo Jesús dijo una vez estas palabras, que están en Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 5. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Uy, Jesús siempre da en el clavo, ¿cierto? Ahí donde nos aprieta el zapato. Ahí va Jesús. Estas palabras son parte del Sermón del Monte, que ya sabemos que es todo un apartado en Mateo, también está en Lucas, un poquito en Marcos, donde Jesús da enseñanzas sobre la vida, sobre distintas cosas muy cotidianas, y son enseñanzas muy prácticas. Y ahora, de este texto que les compartí, quiero destacar 3 puntos relevantes. ¿Ya? Lo que yo voy a destacar ahora, ustedes pueden obviamente releer el texto y sacar muchos puntos más. En primer lugar, Jesús nos habla del juicio que nosotros realizamos hacia los demás y hacia nosotros mismos, ¿cierto? Parte diciendo este texto, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. ¿Qué nos habrá querido decir Jesús con esto? ¿No podemos acaso aconsejar a alguien si vemos que está haciendo algo malo? O no podemos, no sé, tratar de ayudar a otra persona que está haciendo algo malo, ayudarlo, decirle, oye, no, esto no está bien. Y ahí hay que recordar, ¿cierto?, que la Biblia en otras partes también nos dice que es un deber de nosotros como cristianos ayudar a otras personas en ese sentido, diciéndole como, oye, esto tal vez no está bien. Pero finalmente la forma en que eso se hace es lo que debe ser distinto. Y ya vamos a ver un poco entonces a qué se refiere esta parte de no juzgar a otros, ¿ya? Porque si yo puedo discernir si lo que está haciendo el otro está bien o está mal, ¿ya? Y Jesús también nos manda a eso. Y eso es parte del apoyo entre cristianos, ¿cierto? Yo quiero apoyar a mi prójimo, a mi hermano, entonces yo podría acercarme y decirle lo que está haciendo mal, aconsejarlo también. La Biblia nos manda a aconsejar. Pero ¿qué es lo que pasa, cierto? Cuando nosotros vemos que otra persona se equivoca, comete un error, hace algo malo, se hace un fenómeno muy particular, que era lo que yo ya les decía, ¿cierto? Es un fenómeno muy particular, pero muy frecuente. Tendemos nosotros a exagerar esas faltas, hacerlas así algo grande, frente a nuestras faltas que son pequeñitas, ¿cierto? Nuestros errores son chiquititos. No sé si esto les parece conocido, pero en la Biblia tenemos una historia bastante parecida, que es la historia del rey David. No sé si ustedes se acuerdan, el rey David, en tiempos en que el pueblo de Israel andaba ahí peleando batallas con otros pueblos, estaba en su palacio un día y vio a una mujer hermosa, dice la Biblia, que se llamaba Betsabé. Y el rey David la llamó, hizo que la trajeran a su palacio, ¿cierto? Y él pecó con ella. ¿Por qué pecó? Porque ella era casada. Eso generó un montón de problemas hasta que el rey David tiene que hacer una especie de complot para que finalmente maten al marido, al esposo de Betsabé. Y luego él se casa con ella. Y uno podría decir, oye, pero David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Pero cometió este pecado y probablemente muchos pecados más.
Y seguramente David, si conocía al Señor de verdad, él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero no se fijó mucho en eso, al parecer, por lo que la Biblia nos cuenta. No lo meditó mayormente. Hasta que Dios, que no le pareció muy bien lo que David había hecho, manda al profeta Natán para que le hable a David. ¿Y qué le dice el profeta Natán? Muy sabiamente. Le empieza a contar una historia. No le dice, no llega y le dice, mira lo que tú hiciste. Le cuenta una historia de otra persona. Le dice, había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y había un hombre pobre que tenía una sola ovejita. Una pura ovejita. Que la crió con mucho amor, ¿cierto? Y pasaba ahí, era casi parte de la familia la ovejita. Y cuando vino un forastero a quedarse donde el hombre rico, él lo recibió y le hizo un banquete, pero en vez de matar una de sus ovejas, de las muchas que tenía, agarró la ovejita de este hombre pobre, la única ovejita, y la mató y la sirvió para que se la comieran ahí. Y David, dice la Biblia, que cuando escuchó esta historia se enfureció y dijo, no, ese hombre merece la muerte. Pero lo que Natán le dijo, lo dejó helado, ¿cierto? Le dijo, ese hombre eres tú. Y ahí David se dio cuenta y tomó conciencia de la magnitud de su pecado, de la magnitud de lo que había hecho. Pero claro, la primera reacción de David al ver el pecado del otro, de esta historia que le estaba contando el profeta Natán, fue juzgarlo al tiro, con severidad. Pero no se dio cuenta que él había hecho lo mismo, ¿cierto? Pero él no había emitido ese juicio para él mismo, sino para otro. Y recién cuando el profeta Natán le dijo, oye, ¿ese eres tú? Ahí recién él tomó conciencia, ¿cierto? Ahí vimos que David se arrepiente, que David le pide perdón al Señor también, y el Señor lo perdona, porque el Señor es misericordioso. Entonces uno puede decir, oye, que era malo el rey David, ¿cierto? Nosotros no hacemos esas cosas. Pero en realidad es solamente un reflejo de nuestra humanidad. Nosotros minimizamos nuestras faltas, las hacemos chiquititas, nos compadecemos de nosotros mismos muchas veces, pero no de los demás. Y a los demás, ¿qué hacemos? Los juzgamos con severidad, ¿cierto? Pero para nosotros compasión y hacia los demás severidad. Pero ojo, porque en este texto que leímos Jesús nos dice, tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. No sé si han escuchado un dicho que dice que no hay que escupir para el cielo. Y yo encuentro que es parecido a esto, ¿cierto? Porque a veces nosotros decimos, oh, yo nunca haría esto. No, mira lo que hizo esa persona, pero yo nunca lo haría. Y después pasa un tiempo y nos vemos envueltos en la misma situación y haciendo lo mismo que dijimos que nunca íbamos a hacer. Eso es escupir al cielo, ¿cierto? Porque después nos va a llegar a nosotros de vuelta lo que dijimos. Con la vara con la que nosotros medimos, vamos a ser medidos. Y eso va a aplicar para el juicio que otros puedan hacer de mí, pero también para el juicio que Dios haga de mí. Si nosotros vemos esta parte del Sermón del Monte en Lucas, en Lucas capítulo 6, versículo 37, nos dice lo siguiente. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Nosotros sabemos que Dios nos ha perdonado, ¿cierto? Esto en ningún caso es como condicional. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. No, nosotros sabemos que Dios nos ha perdonado y nos perdona cada día nuestras faltas. Pero si Dios hizo eso con nosotros, Él espera que nosotros hagamos lo mismo. Así como Él tuvo misericordia de nosotros, Él espera que tengamos misericordia de los demás. Hay una parábola en la Biblia que es la parábola de los dos deudores. No sé si todos la conocen, pero en resumen se trata de que un rey que empieza a hacer cuentas se da cuenta que uno de sus siervos le debe una cantidad muy grande de dinero. Entonces manda a cobrarle, pero él no le puede pagar. Y como no le puede pagar, entonces el rey hace lo que correspondía por ley, ¿cierto? Y él dice, bueno, entonces va a tener que ser mi esclavo y transformarlo en esclavo a él y a su familia, a su mujer, a sus hijos. Y este siervo que le debía mucho dinero,
le pide por favor, se arrodilla, le ruega que lo perdone y que él le va a pagar. Y el rey tiene misericordia de él y le perdona la deuda. Pero después él saliendo de la presencia del rey, va y se encuentra este siervo perdonado con otro siervo, también un compañero, ¿cierto?, que le debía plata a él. Y le debía mucha menos plata, pero igual era una deuda. Y él le va a cobrar y este otro siervo no podía pagarle. Entonces él va y lo mete a la cárcel. A pesar de que ese otro siervo le pide también que tenga misericordia, que le va a pagar, que por favor lo perdone, pero no, él no tiene misericordia y lo mete a la cárcel. Y saben que el rey se entera de eso y le dice, oye, yo tuve misericordia contigo y tú no tuviste misericordia con este otro siervo. No, yo voy a hacer lo mismo contigo, y lo mete también a la cárcel. Este es un ejemplo claro, ¿cierto? El primer siervo había sido perdonado, pero él no perdonó. Y finalmente el juicio que a él le llega es igual que el juicio que él hizo, ¿cierto? Dios no quiere que nosotros seamos como ese siervo que no perdona. Quiere que perdonemos y que nos acerquemos al otro, que veamos al otro con misericordia. Y para eso es necesario que antes de juzgar al otro, de emitir un juicio sobre otra persona, nos examinemos a nosotros mismos. Nos miremos, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y esto me lleva al segundo punto, ¿cierto? Primero estábamos hablando del juicio que hacemos hacia los demás y hacia nosotros mismos. En segundo lugar, Dios quiere que vivamos una vida consciente de nuestras faltas, quiere que nos examinemos para poder vivir una vida auténtica. El texto que leímos en Mateo nos dice más adelante: ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Lucas 6:39, que es esta misma parte, ¿cierto? Pero en Lucas dice así: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? De eso se trata esta parte, ¿cierto? ¿Cómo podríamos nosotros aconsejar o corregir a alguien si no podemos verlo bien? Jesús acá está usando una figura literaria, ¿cierto? Una hipérbole, una exageración, porque está llevando esta imagen, esta parábola a algo absurdo. Hay alguien que tiene una mugrecita en el ojo. ¿Han fijado que es súper común que uno de repente se le mete una mugrecita en el ojo? Alguien tiene una mugrecita en el ojo, pero yo, que quiero ayudar a esa persona y sacarle la mugrecita que tiene en el ojo, tengo una venda prácticamente en los ojos, porque tengo una viga, un tronco en el ojo que no me deja ver. Pero yo, que me creo, ¿cierto?, muy bacán, voy a ir a ayudar a esa otra persona, pero en realidad no puedo hacerlo, porque no puedo ver. No tengo la capacidad de corregir, entre comillas, ¿cierto?, o de quitar la mugrecita del ojo a esa otra persona. Pero si yo logro sacar este tronco, esta viga que tengo que me impide ver, entonces voy a poder ayudar a esa otra persona. Entonces no se trata de que yo no puedo ver o no puedo discernir si lo que la otra persona hace está mal o no. Se trata de que primero tengo que autoexaminarme antes de preocuparme tanto por las faltas del otro, ¿cierto? Estar tan atento ahí a lo que el otro está haciendo. Tengo que yo ver cómo está mi vida. ¿Qué diría Jesús de mis actos? ¿Me diría acaso hipócrita? Como decía acá en el versículo. ¿A quién le decía hipócrita a Jesús? Le decía siempre hipócrita a los fariseos, a los maestros de la ley, ¿cierto? Porque una persona hipócrita es alguien que aparenta, que finge, ¿cierto? No alguien auténtico, es una persona que finge. Como los fariseos fingían, ¿cierto? Se hacían muy piadosos, pero en realidad no eran así. Pero como yo les decía en un principio, el aparentar es algo usual y es algo súper humano. Es una conducta que ha estado presente a lo largo de la historia.
Hace poquito estaba viendo de nuevo, porque ya vi una serie que se llama Downton Abbey, donde las personas, la serie está ambientada como al inicio del siglo XX en Inglaterra, en una familia que es como de la nobleza británica. Y ellos viven con muchos protocolos y muchas reglas, finalmente no pueden actuar con naturalidad, entonces viven como aparentando una vida que efectivamente, claro, son de la nobleza, pero no pueden actuar así como personas normales, ¿no? Viven aparentando. Y eso era usual, ¿cierto? Antes, aparentar, vivir así de esa manera. Pero en la actualidad también vivimos bajo las apariencias. Como les decía desde un principio, las redes sociales son perfectas para eso, ¿cierto? Para vivir aparentando. Nosotros podemos ver que alguien sube una foto feliz de la vida, ¿cierto? Ahí, no sé, con un comentario muy profundo, pero en realidad esa persona puede estar pasando por un momento muy difícil, puede estar triste, puede estar enojada, pero nosotros vemos una persona feliz y muy tranquila, ¿cierto? O también en la iglesia, a veces podemos aparentar, ¿cierto? Porque en la iglesia parecemos todos casi ángeles. Nos faltan ahí las puras alitas que nos están saliendo. Pero ¿será así de verdad? Jesús no quiere eso. No quiere que nosotros vivamos aparentando. Él quiere que vivamos honestamente, de una forma transparente, auténtica, una vida auténtica, sin una careta, sin hipocresías, porque Él nos conoce, Él sabe que nosotros somos imperfectos, ¿cierto? Pero quiere que vivamos de forma auténtica, reconociendo esas imperfecciones en nosotros mismos. Y aunque Jesús nos conoce, ¿cierto? Sabe nuestros errores, no nos condena y nos mira con amor. Y esto me lleva al tercer punto, que es una mirada de amor, ¿cierto? Como la de Jesús. Porque si yo soy capaz de examinarme y reconocer mis propios errores, entonces voy a poder tener la humildad y el amor para ver al otro. Que antes de juzgarlo con severidad, ¿cierto? Yo miro con amor. Dios no ha sido severo con nosotros, no nos ha dado el castigo que nosotros nos merecíamos, ¿cierto? Sino que por el contrario nos ha perdonado y nos ha mirado con amor, con misericordia. No sé si se acuerdan de la historia de la mujer adúltera, que la voy a leer rápido, está en Juan 8. Voy a leerles del versículo 1 al 11. Ustedes pueden repasarla después. Dice así: al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Jesús, está hablando de Jesús. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Uy, esta historia a mí siempre me sorprende. Los fariseos, ¿cierto? Los maestros de la ley, a quienes Jesús llamó hipócritas, llevan a esta mujer que fue sorprendida en el acto mismo de pecado, ¿cierto? En adulterio. En primer lugar, a mí me llama la atención que es curioso que llevan solamente a la mujer y no llevan al hombre, porque la ley de Moisés, o sea, no la ley de Moisés, la ley de Dios, decía que tenían que llevar al hombre y a la mujer y que ambos iban a ser apedreados. Bueno, pero eso es como un comentario aparte, ¿cierto? Y Jesús, que tenía toda la facultad, todo el derecho para juzgar y condenar, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía todo el derecho, ¿cierto? Él no pecaba, no es pecador como nosotros, pero no lo hizo.
Y nuevamente con su comentario toca la fibra sensible, ¿cierto? De quienes estaban allí. El que esté libre de pecado, dice él. Jesús entonces apela a su conciencia y ellos se dan cuenta de eso porque saben que nadie está libre de pecado, ¿cierto? Y no son capaces de condenar. Jesús no condena a la mujer, pero sí le dice que lo que hizo estuvo mal. Le dice, oye, anda y no vuelvas a pecar. Esa es su recomendación, pero él no juzgó, no condenó, sino que con amor la aconsejó. Y si Jesús, que tenía todo el derecho de juzgar, no lo hizo, ¿qué es lo que queda para nosotros? Para nosotros queda solamente una mirada de amor, ¿cierto? Tenemos que mirar con amor como Jesús lo hizo. Es distinto decirle a alguien que está haciendo algo mal de la forma en que Jesús lo hace a la forma en que naturalmente nosotros a veces lo hacemos, ¿cierto? Como, uy, no, esta persona no me junto más porque es una pecadora o un pecador. O no, mira, ¿sabes qué? Es que tú la embarraste con esto. No, es que es terrible. No tiene perdón de Dios, casi, ¿cierto? Pero Jesús no, Jesús se acerca con amor. Y esa es la enseñanza que nos deja. Como dije antes, no se trata de no corregir, porque la Biblia también nos manda a corregirnos mutuamente. Pero sí hay unos pasos previos, ¿cierto? Primero examinarnos a nosotros. Yo digo, oye, Débora, ¿cómo está tu vida? O, oye, no sé, Esteban, oye, Jimmy, oye, Anita. Eh, Perdón, no los voy a nombrar a todos. Cada uno se examinará. ¿Cómo está nuestra vida, cierto? El primer paso. Y entonces, una vez que yo me examino a mí, voy a poder tener la visión clara para ver y ayudar al otro. Y voy a poder entonces ayudarlo, corregirlo, tal vez hacer una crítica, pero una crítica constructiva, no una crítica destructiva de esas que desarman, sino una crítica que ayuda, que fortalece. Siempre con misericordia y con amor, ¿cierto? Justo esta semana también se cumplían 10 años desde la muerte de una cantante famosa que se llama Amy Winehouse, que fue una cantante británica que llegó a la fama muy joven. Y ella traía un historial de problemas familiares y problemas personales que la afectaron, ¿cierto? Y le hicieron caer en drogas y también en el alcohol. Ella trató de superar esos problemas, pero finalmente murió en el año 2011 por una intoxicación etílica, precisamente. Y en esos últimos años, ella murió a los 27 años, en ese último periodo en que estuvo muy mal, la verdad es que hubo todo un juicio público, había una expectación por ver lo que ella estaba haciendo mal, ¿cierto? Porque se presentó a varios conciertos ebria o drogada, estaba mal realmente. Y yo me preguntaba si en realidad, ¿cómo hubiese sido la historia si en vez de criticar de esa manera y de estar atentos a lo que ella estaba haciendo mal, alguien se hubiese acercado a ella con amor y no con este juicio duro, severo, porque sabemos que lo que estaba haciendo es mal, está mal, ¿cierto? Pero ella necesitaba ayuda. Ella estaba sufriendo, pero nadie se fijó en eso en ese momento. Y siempre que pienso en esta mirada de misericordia que tenemos que tener, me acuerdo de cuando Jesús hizo el milagro la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de los 5.000, porque dice el texto que cuando Jesús llega a ese lugar, antes de hacer el milagro, ¿cierto? Mira a toda esa multitud de personas que están allí y tiene compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces Jesús los mira y tiene compasión. Dios nos llama a nosotros a mirar compasivamente. Y eso no es lo mismo que mirar con lástima, porque la lástima es como decir, no, pobrecito, ¿cierto? Uy, qué pena. Pero la compasión
es también tener este sentimiento de tristeza, tal vez de sufrimiento, sufrir con el otro, pero hacer algo para ayudarlo. ¿Mm? Como Jesús lo hizo. Jesús tuvo compasión de esas personas y les enseñó. Estuvo enseñándoles allí harto rato. Y además no solo se preocupó de esa necesidad espiritual que ellos tenían, sino de su necesidad física, ¿cierto? Los alimentó. Esa mirada de compasión que Jesús tuvo es la que Dios quiere que tengamos. Antes de que venga el juicio, ¿cierto? Antes de que emitamos un juicio, no, aguardémonos. La compasión, ¿cierto? Que viene de reconocer que somos imperfectos y que todos necesitamos de Dios. Oye, el otro que está tal vez cometiendo un pecado que a mí me parece súper terrible, resulta que es tan pecador como yo. Y resulta que necesita a Dios tanto como yo lo necesito. Hay una canción de Santiago Benavides, que es un cantante cristiano que me gusta mucho y que a veces parezco disco rayado porque siempre me acuerdo de sus canciones, pero es que me gustan mucho porque son muy sencillas pero muy llenas de sentido también. Y esta canción se llama ¿Cómo es la mirada de Jesús? Y precisamente nos habla de la mirada compasiva de Jesús, del amor que Él tiene hacia los demás, y nos invita a mirar de esa misma manera. Antes de juzgar, ¿cierto? Jesús mira con amor, aunque conoce nuestras faltas, como ya habíamos dicho, pero también conoce nuestras penas, nuestros dolores, nuestras heridas, lo que está detrás, ¿cierto? Entonces seamos como Jesús en nuestra vida cotidiana. Antes de juzgar a una persona, veamos lo que está detrás de esa persona. Oye, ¿cuánto habrá sufrido esa persona? Oye, esa persona necesita de Dios. Y fijémonos constantemente, examinémonos nosotros también. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? Para luego entonces, con humildad, una vez que me quité este tronco del ojo, puedo ir y acercarme al otro y ayudarlo y sacarle la mugrecita que tiene en el ojo, ¿cierto? Si yo no me saco el tronco, no voy a poder ayudarlo bien. Y es difícil porque nuestra naturaleza nos tira ahí al juicio severo, ¿cierto? Como, uy, ¿viste lo que hizo esa persona? No, qué terrible, no. Pero luchemos contra esa naturaleza, ¿cierto? Dios nos ayuda. Pidámosle a Dios que nos ayude. ¿Y que nos ayude a qué? A vivir una vida auténtica, sin aparentar, en la que nosotros reconozcamos nuestros errores, ¿cierto? Frente al Señor, que no nos hagamos los santos, porque no lo somos. Somos santos porque Dios nos ha santificado, pero no porque naturalmente lo seamos. Pero sabemos que Dios nos perdona, ¿cierto? Yo tampoco estoy haciendo acá un llamado a la autoflagelación, a que vivamos constantemente culpándonos, no. Simplemente se trata de tener conciencia de que somos personas falibles, de que fallamos, de que pecamos. Y luego entonces de tener esta conciencia, de pedirle perdón al Señor, como David lo hizo, a pesar de su pecado que había cometido, y Dios lo perdonó, y Dios nos perdona a nosotros, y nosotros tenemos certeza de eso, vayamos hacia los demás y ayudémoslos, pero con una mirada de amor, con una crítica constructiva, con un consejo sabio. Así que estos son los 3 puntos que yo quería destacar de este texto que les leía. Primero, no juzguemos con severidad como es nuestra naturaleza. Segundo lugar, examinémonos a nosotros mismos para vivir una vida auténtica, sin apariencias. Y eso, en tercer lugar, nos va a permitir mirar con amor hacia los demás, a los demás, quiero decir, y ayudarlos y ayudarnos mutuamente. Eso, espero que esto nos ayude. Yo sé que es difícil, pero podemos pedirle al Señor que nos ayude y Él nos va a ayudar, porque Él es misericordioso, como dice su palabra, y queremos que nos ayude también a nosotros a ser misericordiosos y a vivir una vida auténtica. Oremos para terminar, para poder asumir este desafío que yo sé que a la mayoría nos cuesta. Admiro a las personas que tienen esa capacidad de antes de emitir un juicio, no, mirar con amor. Así que oremos para que el Señor nos ayude.
Señor, te agradecemos por tu palabra en primer lugar, te agradecemos por todo lo que tú nos enseñas en ella. Gracias porque también tú nos has dado el mejor ejemplo de amor, de humildad, Señor. Ayúdanos a ser como Jesús, Padre, a no vivir bajo las apariencias, sino que a reconocer nuestras propias faltas, ir hacia ti, Señor, siempre pidiéndote perdón y, Señor, poder vivir esta vida auténtica que queremos vivir en ti. Y así, Señor, también pudiendo ver bien, pudiendo vivir tranquilamente, Señor, podamos acercarnos hacia los demás y ayudarlas, pero mirándolos con amor, Señor, con humildad, no con severidad, no creyendo que somos superiores, sino que iguales, Señor. Todos te necesitamos, Padre, y reconocemos eso. Y te pedimos que tú nos ayudes a vivir esta vida auténtica y a tener esta mirada de amor. Quédate junto a nosotros, bendice a todos quienes han podido estar ahora presentes, Señor, a quienes no han podido estar también, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día y a seguir aprendiendo de ti, Señor. Y ayúdanos porque muchas veces nos cuesta, a pesar de que ya sabemos las cosas, nos cuesta ponerlas en práctica. Ayúdanos para seguirte verdaderamente, Señor, y ser discípulos fieles a ti. Gracias, Señor, te amo y venimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que esto nos ayude a reflexionar a todos y que tengan también todos un excelente domingo, una buena semana, un excelente feriado y que podamos cada día buscar al Señor. Así que eso, ha sido un agrado compartir con ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión.